Buenas noches. Me acompaña en esta ocasión el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y quien, como algunos de sus hermanos en el ministerio, pues han sacudido, yo diría, el árbol de la jerarquía eclesiástica en México por tener una actitud que me parece de hartazgo de tanta violencia. Gracias por estar aquí, don Ramón. Es un gusto, don Carlos, de verdad, estar con usted en este programa. Bueno, lo he seguido haciendo llamados, entre otras cosas, para las caminatas que se celebran en su diócesis, allá en Cuernavaca, Caminatas por la Paz. Así es. Que creo que ya van, ¿cuántas? 9. Pues se antoja que van a llegar a las 500 y las cosas no tienden a aliviarse. ¿Cómo ve usted el problema de la violencia? Porque usted no es el único ministro de la Iglesia, está también el obispo de Apatzingán, el obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, el obispo de Chilpancingo, la Compañía de Jesús, la propia Conferencia del Episcopado Mexicano, en una actitud para mí desconocida en casi 55 años de ejercicio periodístico, de lo que, con respeto digo, parece ser un activismo y un hartazgo de la jerarquía católica mexicana con el problema de la violencia. Mire, don Carlos, la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene 190 obispos, son 98 diócesis, y es una gama de personalidades, de formas de ser, de formas de carácter, y ciertamente somos pastores, y como pastores nos preocupa la realidad integral del ser humano y la realidad integral de la comunidad también. Entonces nos preocupa, y la situación que estamos viviendo últimamente se ha escuchado, pero en realidad yo en la Secretaría de la Conferencia Episcopal, junto con el equipo, de 1968 ahora sacamos 135 documentos que hablan y levantan la voz fuertemente en los diferentes sexenios. ¿Desde el 68? Sí, solo que no se escuchaba. Últimamente, por alguna razón, se ha escuchado un poco más, pero tenemos documentos fortísimos en el sexenio del señor Calderón, del señor Peña Nieto, etcétera, fuertes. Desde antes, López Portillo, desde Echeverría. antes, exactamente. Uno que decía, basta ya, basta de tanta sangre. Pero no había tanto eco como lo está haciendo hoy. Y eso, pues a mí personalmente me da gusto, porque somos pastores y la voz del pastor se debe escuchar. Pero disculpe que lo interrumpa, 190 obispos, pero muchos de ellos en retiro. Exactamente. ¿Activos cuántos son? Tenemos 135 obispos activos. Sí. Bueno, no son nada, no es una cifra nada menor. 135 obispos. Sí, con los obispos auxiliares. Contados los auxiliares, que por ejemplo, el auxiliar de San Cristóbal de las Casas dice que en esa entidad prácticamente no hay gobierno, o el obispo de Chilpancingo, que llegó a reclamarle al presidente López Obrador que en lugar de un acto de autocelebración en la Plaza de la Constitución, debiera dedicar un día de duelo por los muertos de México. Vemos un pueblo dolido, un pueblo herido, un pueblo que está sangrando. Y eso es lo que nos preocupa como pastores. Y cada uno, con su manera de ser, con sus posibilidades, alza la voz como pastor, simple y sencillamente, al ver la descomposición tan fuerte que hay en México, descomposición social, sobre todo. Y esa descomposición nos preocupa. No somos políticos, hemos sido acusados de ser políticos. O que se dediquen a la política, que dejen los hábitos y se metan a la política. Absolutamente no, es que es un desconocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Pero disculpe que vuelva a interrumpirlo. El presidente López Obrador más bien se ha manifestado, pues no sé de qué manera, ignorando estos llamados que ha hecho la Iglesia mexicana, y dice que
que todos sus respetos son para el Papa Francisco. Dice que es el mejor papa que ha existido y como que disociara el pontificado de Francisco de la Iglesia en México. ¿Qué piensa usted de eso? No se puede, no se puede. La Iglesia es única y la Iglesia mexicana está representada también en sus pastores y no podemos hacer un corte de la cabeza o de aquel que es el sucesor de Pedro con todos los obispos mexicanos. No se puede. ¿Ninguno de ustedes ha recibido alguna, no sé, observación o reprimenda del Vaticano por esta actitud que están tomando en los últimos meses? No, absolutamente. Hemos sido invitados ahora en la visita ad limina. Usted sabe que todos los obispos de México, en 3 grupos, fuimos a Roma: el norte, el centro y el sur. Y mandamos un informe absolutamente completo de la realidad que vive cada diócesis. Y obviamente dentro del informe está la realidad social y de la violencia. Entonces el Papa está perfectamente enterado, la Secretaría de Estado y los diferentes dicasterios que conforman toda la curia romana. Y lo único que sí nos dijeron: tiendan puentes, siempre estén en diálogo, siempre tienen que tejer ese diálogo, aunque a veces cueste y aunque a veces uno tenga que morir. Y esa es la disposición de cada uno de nosotros, morir a sí mismo. Y tenemos que tender a ese diálogo porque es una de las únicas formas en que juntos pudiéramos hacer una sinergia de instituciones por el bien del pueblo y para tratar de superar los enormes problemas que está viviendo el país. Pero para ustedes ha sido equivocada esa que le llaman la estrategia de seguridad del gobierno federal. En su informe allá en Roma, por 3 regiones, dicen norte, centro y sur, ¿cuál es, en su opinión, el área, pues se diría, más ensangrentada del país? Son diferentes regiones, don Carlos, como bien conocemos, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, son las regiones que más violencia presentan y sus obispos han informado personalmente de la realidad que están viviendo, que muchas ocasiones ni siquiera conocemos públicamente. Usted sabe que en Michoacán el crimen organizado crucificó a algunas personas. ¿Crucificarlas? Crucificaron. Y eso no es público. Los crucificaron. Así es. Gente muerta en la cruz. Así es. Así es. Y en la matazón que, según el informe dado a conocer la semana pasada por el INEGI, promedia 88 personas asesinadas al día, pues algunas de esas muertes han sido de sacerdotes, ¿no? Algunas han sido sacerdotes. Somos el país que tiene mayor número de sacerdotes muertos en el mundo. Y eso es algo... ¿En el mundo? En el mundo, así es. Y después los periodistas. Entonces es algo que realmente debe preocuparnos a todos. Sí, es algo también que nos debe hacer reflexionar profundamente. Y del número de muertos, don Carlos, estos son los que, digamos, oficialmente, y no se pueden dejar de contar, pero hay otros muertos, ¿eh? Si nosotros fuéramos... Perdón, muchos de los desaparecidos. Y no, hay muertos también, ¿eh? Porque el número de funerales en las parroquias, en estas zonas conflictivas, no corresponden al número oficial, son más, que no se contabilizan. Y eso es algo que también debe hacernos pensar y reflexionar. Yo creo que es más de 88, el promedio, más de 88. Bueno, hay que considerar que en lo que va del actual gobierno federal suman más de 160,000 los asesinados reconocidos oficialmente, y que esto es, pues, como 3 veces los soldados estadounidenses muertos en la guerra de Vietnam, que duró, pues, un titipuchal de años. Así es. Y los muertos en este durante este sexenio son más de los que fueron en el de, por ejemplo,
Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón en solo 4 años y medio, no en 6 años. Así es. Y esa es parte de nuestra preocupación. Que lo hemos ¿Y dicho. qué respuesta tienen de las autoridades federales? Porque me imagino que ustedes pues tienen acceso pues, al área que se supone es de enlace con las iglesias, que es la Secretaría de Gobernación. No ha habido una respuesta. Estamos tratando de que haya un diálogo, de que haya un encuentro, de que podamos establecer esos puentes. La última vez que se hizo referencia a nosotros apergollados de la oligarquía y que habíamos callado en otros sexenios, ¿no? Es cierto, han sido acusados los obispos mexicanos de callar como momias por los crímenes del pasado. ¿Y qué piensa usted de que se atribuye lo que está sucediendo en México a los gobiernos anteriores? Yo personalmente creo que es algo que sí hay una carga de pasado, pero no justifica la realidad de nuestro presente. Yo creo que cada gobierno pudiera de alguna manera buscar las estrategias adecuadas para corresponder con una respuesta enérgica, con un Estado de Derecho, que realmente funcione. Muchas cosas cambiaríamos, lo hemos sugerido, lo hemos suplicado, hemos pedido que se pudiera revisar esa estrategia de abrazos, no balazos. Que cuando menos con una respuesta directa a ustedes, aunque sea para argumentar por qué el gobierno sigue aferrado a la estrategia de abrazos y no balazos, aunque sea la atención de tomarlos en cuenta, porque parece ser que no importara la posición, en este caso del episcopado mexicano. Nunca perdemos la esperanza que algún día habrá de suceder. Esperamos que así sea. Optimista. Tenemos que vivir en Se esperanza. diría optimista redomado. Tenemos que. Don Ramón Castro y Castro, a quien le pido que permanezca aquí, porque vienen unas jornadas dentro de 1 o 2 meses de las que nos va a hablar sobre este tema que tendrá lugar donde yo nací, en Puebla. En Puebla. ¿Aguanta usted aquí? Claro que sí. Muchas gracias, obispo, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.